Bueno, y aquí estamos gozando como siempre, Mujeres del 2000, y contentos de que nos pueda acompañar en esta tarde para poderle ofrecer un tema muy importante, el Asperger. Claro que sí. Un tema que habíamos dejado un poco de lado, ¿verdad, Michelle? Buenas tardes. Buenas tardes, Maureen. Así es, justamente tratamos de que por lo menos una vez al año nos tomemos el tiempo para poder trabajar un poquito lo que es el tema del Asperger. Tal vez muchos y muchas de ustedes han escuchado este término en los últimos tiempos, porque realmente es un trastorno del desarrollo que se ha venido mostrando o se ha ido identificando a partir del 2004 como tal y a partir de 1994 ya dentro del manual diagnóstico DSM-4. Realmente aquí en Mujeres del 2000 queremos darles un enfoque muchísimo más humano y más realista de lo que es el Asperger, porque lamentablemente cuando hablamos de un término tan desconocido y muchas veces inclusive con una palabra que ni siquiera nos puede mostrar como tal qué significa, entonces nos produce mucho temor, mucho miedo. El Asperger es un trastorno del desarrollo. ¿Qué quiere decir eso? Que es un trastorno neurobiológico, no una enfermedad mental, que se presenta en ciertos individuos en la población, que se manifiesta a través de diferencias a nivel social, a nivel cognitivo y a nivel de comunicación social o interacción social. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas no presentan ninguna deficiencia, pero sí muchas diferencias a la hora de la interacción social. Por lo general, el Asperger es diagnosticado en los primeros años de vida, más o menos a los 2, 3 o 4 años. Se empiezan a manifestar y a dar ciertas conductas que los padres identifican y notan que no son como los otros niños de la edad, como por ejemplo que hay cierta dificultad para mantener una interacción con otros niños de su edad, tienden a aislarse, a jugar solos, prefieren las actividades solitarias, muchas veces evitan el contacto visual, tienen conversaciones con adultos de forma muchísimo más fácil que con otros niños, justamente porque su lenguaje puede ser muy sofisticado. Por ejemplo, en vez de decir la palabra anaranjado, dicen naranja, o en vez de decir hueco, dicen hoyo, y no necesariamente es un lenguaje que se adquiere a través de la televisión, porque muchas veces podemos sospechar que hay un lenguaje un poco sofisticado debido a que los niños lo adquieren en la televisión. Pero realmente este es un lenguaje que se empieza a manifestar en diferentes áreas. Podemos notar también que existen niveles de ansiedad bastante altos cuando hay cambios o cuando la rutina se ve alterada, y no es la alteración común que otros niños pueden experimentar al cambio, sino ya manifestaciones bastante exageradas de ansiedad, por ejemplo, berrinches muy fuertes en lugares tal vez públicos o inclusive dentro de la misma casa. Inclusive son berrinches que no se pueden modificar con algún tipo de terapia conductual, porque realmente vienen a raíz de una situación a nivel fisiológico, una situación a nivel de alteración de la ansiedad. El Asperger es una condición neurobiológica y esto es algo que queremos dejar muy claros. ¿Por qué trato de enfatizar esto? Porque muchas veces es confundido con una enfermedad mental. Pensamos que las personas que tienen Asperger no pueden estar dentro del sistema regular o no pueden ir a la escuela o no pueden desarrollarse de una manera como otras personas también lo hacen, y realmente sí lo pueden hacer. Eso sí, con la terapia y el entrenamiento adecuado, que en otros programas justamente vamos a tocar y vamos ya a profundizar. Pero realmente la idea es que podamos identificar cómo es y qué es. Si usted en casa empieza a notar que su hijo tiene características como las que mencionamos antes, y tal vez otras, como por ejemplo que tiende a tener intereses muy intensos sobre un tema en específico, probablemente lo sean los dinosaurios, tal vez algún tipo de medicina o algún tipo de todo lo que tiene que ver con el sistema solar, pero la intensidad de ese gusto es muy fuerte, entonces tienden a repetir una y otra vez las mismas cosas. Por ejemplo, también la intensidad de sus gustos pueden estar orientados a ver una misma película muchísimas veces, o tal vez a leer una y otra vez el mismo libro, o en otras ocasiones tal vez inclusive a realizar la misma rutina una y otra vez. También otra característica que podemos notar y que es muy evidente es que existe cierta sensibilidad a lo que son ruidos extremos.
no necesariamente como algunos ruidos que pueden perfectamente asustarnos a todos, sino que ya inclusive pueden percibir ruidos que para otros no son perceptibles, pero para ellos sí, y tienden a taparse los oídos cuando son pequeños, porque justamente es una sensibilidad mayor. También presentan una sensibilidad en lo que son las texturas. Entonces, por ejemplo, hay ciertas telas que realmente no les gusta utilizar y se muestran realmente incómodos, o inclusive puede presentarse un llanto exagerado y no sabemos de dónde viene, y puede ser porque ciertas texturas están alterándole toda esa sensibilidad. También los olores, tienden a percibir muchísimo ciertos olores, ciertas cosas que tal vez otros niños no pueden percibir. Pero realmente, para hoy tener muy claro qué es esa definición de Asperger, lo vamos a recordar. El Asperger es un trastorno del desarrollo, no una enfermedad mental. Eso quiere decir que se presenta a inicio de la vida y continúa con la persona. Nosotros no queremos modificar a la persona o tratar de cambiar a la persona que tiene Asperger, sino todo lo contrario. Como una de sus áreas en donde se presenta alguna diferencia o alguna dificultad, en especial es la interacción social, entonces la idea es dotarlo de un entrenamiento en habilidades sociales y conductuales para poder acercarlo con mayor facilidad a lo que es la cotidianidad. En el próximo programa estaremos hablando ya más a profundidad de lo que son características específicas y ya cómo tratarlo también. Claro que sí, y tal vez quizá también abordar si hay niveles, o sea, a pesar de que no es una enfermedad, si hay niveles de Asperger, hay niños más con esas características más, ¿qué se puede decir?, más intensas, hay otros que tienen menos características, en fin. Sí, en realidad, como usted lo acaba de decir, Maureen, no existen niveles, no se establecen a nivel científico niveles de Asperger, porque realmente la persona que tiene Asperger lo presenta como tal, pero sí podemos hablar de diferentes características, algunos presentan algunas y otras otras. En realidad el Asperger se creía que se daba más en hombres, pero ahora también hay muchas niñas que lo presentan. Ah, bueno, así que entonces vamos a dejar el tema por hoy hasta ahí, pero vamos a continuar la siguiente semana. Muchísimas gracias, licenciada. Un gusto como siempre, Mauro. Y ustedes, quiero recordarles el número de teléfono de la clínica Kroneberg, es el 2283-0278 para que puedan comunicarse así con la clínica y cualquier consulta. Muchísimas gracias de nuevo, Michelle. Un gusto, Mauro. Y ustedes no se me vayan, claro que no, hay mucho más de Mujeres del 2000. Manejo del duelo, conflictos de pareja, psicóloga Michelle Kroneberg. Haga su cita al 2283-0278.